Listo, entonces sean todos bienvenidos. Por favor, prenden las cámaras un momentico. Buenos días, los demás, gracias. Prender la cámara. Todos, por favor, no la apaguen hasta que no estén todos prendidos. Tranquilos, que yo también tengo cara de sueño. No se preocupen, que así estamos todos. Juan Esteban, prende la cámara un momentico. Juan Esteban. Bueno, listo. Ya si quieren la pueden apagar. Ya tomé entonces la... y lo mismo que siempre, muchachos, por favor entonces en los comentarios me escriben su nombre para llevar entonces la lista de asistencia. Igualmente, pues todos los que se conecten, pues igualmente voy a tener eso en cuenta en la nota final, ¿no? O sea, todos los que han asistido juiciosos a las reuniones, entonces esto también les va a servir para su notica final. Bueno, muchachos, listo. Entonces ya es la segunda reunión que tenemos. La anterior, digamos, fue más extraordinaria, ya que no teníamos horario. Ahorita ya tenemos horario. Pregunta, muchachos, ya ustedes tienen su horario de clases para este año, ¿cierto? Bueno, perfecto. Entonces, según el horario nos veíamos los martes y los viernes, ¿cierto? Según veo acá mi horario, entonces martes y viernes nos vamos a ver, ¿sí? Ya descargaron la guía introductoria, muchachos. Pregunta. Muchachos, ¿ya descargaron la guía introductoria? Pregunto, ¿descargaron la guía introductoria? Bueno, ahí me están respondiendo en los comentarios. Por favor, entonces, respóndame también acá por micrófono. Ojalá, hágame un favor, mantengan prendidos los micrófonos, ya que no les pido que prendan la cámara, pero sí déjenme prendidos los micrófonos. Bueno, esa fue una tarea entonces que nos quedó, la guía introductoria. Yo les dije que ahí estaba en la página de Facebook. Acuérdense que yo les mandé la dirección. Ahorita de todas maneras les voy a volver a mandar la dirección de la página de Facebook, ¿sí? Acuerden que cuál era la tarea con la guía introductoria. Ustedes deberían de proponer unos acuerdos de qué y unos acuerdos de qué. Los escucho. Sí, Claudia, ibas a hablar. O Camilo. ¿Cuáles eran los acuerdos que ustedes debían proponer? ¿Acuerdos de qué y acuerdos de qué? ¿A qué otros acuerdos de obra podemos llegar? Ese era uno. Y el otro era, ¿a qué otros acuerdos de trabajo podemos llegar? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Camilo. Pensé que a veces se quedan, mejor dicho, si en la clase que estamos allá en el salón son callados, acá sí que más. Bueno, perfecto. Entonces ese es el trabajo que tienen. Y ojo, muchachos, porque ya esta semana, como no se va a dar, digamos, como la vez pasada que teníamos un horario definido, ¿sí?, para entregar las guías, hoy les voy a hacer llegar, les voy a subir al grupo de Facebook, y también les voy a hacer llegar por el grupo de WhatsApp la primera guía de trabajo. Acuérdense que esta era una guía introductoria, es decir, nos introducía a lo que era la clase. Ya entonces vamos a ver el primer tema, ¿sí?, que la guía se llama La violencia en Colombia. Bueno, y teníamos otra tareita, muchachos. Acuérdense
que vimos acerca de qué era el gobierno escolar, ¿cierto? Recuerden que vimos cómo está conformado, qué funciones tiene el personero, qué funciones tiene el contralor, qué funciones tiene el representante. Y acuérdense, muchachos, que yo les dije a ustedes que ustedes se pueden postular para uno de esos 3 cargos. ¿Se acuerdan para cuál de los 3 era que ustedes se podían postular? Juan Camilo, Juan Esteban, Claudia, Tatiana, Ginette, ¿se acuerdan para qué cargo de esos era que ustedes se podían postular? Contralor. Contralor, muy bien, gracias, Ginette. ¿Ya alguno de ustedes ha pensado o quiere postularse como contralor para la Contraloría del colegio o todavía no lo han pensado? Cuéntenme. Como les digo, pues es un cargo importante, no les dé miedo. Acuerden que el año pasado fue la chica Valentina Galvis, que era de mi curso, pues ella quedó como contralor. Entonces la invitación pues también es que ustedes también se postulen, ¿sí? Bueno, entonces les queda esa invitación, muchachos. Entonces no les dé miedo si se quieren postular a la Contraloría, ya saben las funciones. Si se les olvidó, acuérdense que tenemos grabado la clase ahí en el canal de YouTube. Entonces pues sería muy bueno que se postularan para ese cargo, ya que les dan el chance, ¿sí? Porque pues general, ustedes saben que los otros 2 cargos, lo que es personero y representante, pues sí, obligatoriamente tiene que ser un chico de 11, pero se pueden postular ustedes como 10º. Bueno, esa sería como los avisos parroquiales y los avisos coloquiales de hoy, muchachos. ¿Me recuerdan ustedes qué fue lo último que vimos el año pasado? ¿Cuál fue la última guía que vimos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál fue la última guía que vimos de historia de Colombia? La guerra de los 1000, muy bien, la guerra de los 1000 días. Bueno, ¿se acuerdan que la guerra de los 1000 días fue un conflicto bipartidista, cierto? Dijimos que bipartidista porque fueron los 2 partidos que gobernaban en Colombia, bueno, y que todavía siguen gobernando, que son el liberal y el conservador, se enfrentaron, ¿cierto? Se enfrentaron en una guerra. Entonces estaba el bando conservador y el bando liberal. ¿Se acuerdan cuál de los 2 bandos terminó ganando? ¿El liberal o el conservador? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ginette, Camilo, Claudia, Tatiana, Juan Esteban. ¿Ninguno se acuerda qué bando ganó? Acordémonos que queda ganando el bando conservador, ¿sí? Acuerden que queda como presidente Rafael Núñez. Y bueno, acá pregunto y le voy a poner una nota a quien me responda. ¿Se acuerdan quién fue entonces Rafael Núñez? ¿Quién me puede responder? Claudia, Camilo, Juanes, Ginette, Tatiana. ¿Quién fue Rafael Núñez? Pero rápido, porque si no se pueden a buscar ahí en Wikipedia o en internet y ya no vale la respuesta. A ver, Ginette, ¿quién fue Rafael Núñez? Un político. Exacto. Creo que fue militar y escritor. Sí, y además lo importante fue que fue presidente
de Colombia, es decir, el presidente que estuvo durante la guerra de los 1000 días. Acordemos que él es conocidísimo también porque él ayudó a escribir nuestro himno nacional, que el himno nacional entonces fue escrito por Rafael Núñez y lo musicalizó, un italiano, Oreste Síndesi. También fue importante porque durante el mandato de él se redactó la Constitución de 1886, una de las constituciones más longevas que tuvimos. Duró más de 100 años, es decir, estuvo desde 1886 hasta 1991, cuando se declaró la nueva Constitución de Colombia, que es la que tenemos en la actualidad. Entonces por eso también es muy importante, ¿no? Entonces llega la guerra de los 1000 días, una de las guerras más cruentas que tuvo nuestro país, la guerra civil también más violenta que tuvo. Entonces gana el bando conservador y entonces heredamos una constitución que es de tilde conservadora, que fue la Constitución de 1886, ¿sí? Bueno, también una de las consecuencias importantes de la guerra de los 1000 días, si se acuerdan, que fue la separación de Panamá, ¿cierto? Acuerden que cuando empieza la guerra de los 1000 días, Panamá hacía parte de Colombia, es decir, Panamá era un departamento de Colombia básicamente, pero en 1903, a raíz de la guerra, ¿sí?, Panamá se separa, ¿sí? Panamá prácticamente siempre estuvo separada de Colombia. Acordémonos que en la frontera que hay actualmente entre Colombia y Panamá está lo que se conoce como el tapón del Darién, ¿sí? Bueno, ¿alguien me puede decir o ha escuchado qué es eso del tapón del Darién? Claudia, Camilo, Juanes, Linet, Tatiana, ¿alguien ha escuchado qué es eso del tapón del Darién? ¿Sí, Tatiana? ¿Es lo mismo que el canal de Panamá? No. Pues queda cerca, pero no. O sea, el tapón del Darién es la selva húmeda tropical, ¿sí?, que es, digamos, la que divide geográficamente o naturalmente el territorio de Colombia del territorio de Panamá, ¿sí? Entonces entonces el tapón del Darién siempre fue una frontera natural. Entonces, a pesar de que Panamá hizo parte o fue un departamento de Colombia en la antigüedad, pues básicamente Colombia nunca tuvo comunicación con Panamá, ¿sí? Entonces Panamá nunca se supo o se sintió como parte del territorio colombiano. También por eso se le llamaba el Istmo de Panamá, es decir, hacía parte de Colombia, pero estaba separado, ¿sí? Entonces el sentimiento de independentista, si se puede llamar así, de los panameños, o este sentimiento que tenían ellos de separarse, pues venía desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y pues básicamente la guerra de los 1000 días fue el detonante, porque si antes, cuando no había guerra, pues Colombia, el gobierno de Colombia no se entendía con Panamá, no se comunicaba con Panamá, pues la guerra también aumentó mucho más pues esa falta de comunicación que existía entre el gobierno de Colombia y el gobierno que en ese entonces sería la gobernación de Panamá. Entonces eso aumentó el sentimiento de muchos políticos panameños que querían independizarse. Y a propósito, lo que dijo Tatiana ahorita, otro factor fue el canal de Panamá. Exactamente, entonces el canal de Panamá ya estaba siendo construido y en este caso pues eran los estadounidenses los que tenían la construcción del canal. Entonces pues también fue una jugada tanto de las élites políticas panameñas como del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, pues más bien negociamos ya no con el gobierno de Colombia, sino que si esta gente se independiza, pues vamos a negociar directamente del gobierno de Panamá ya como un estado independiente. Entonces los Estados Unidos también propiciaron y patrocinaron la separación
de Panamá de Colombia. Y obviamente salieron ganando, porque cuando se separa Panamá, Estados Unidos renegocia el acuerdo del canal y le da una vigencia de 100 años. 100 años. Entonces apenas Estados Unidos entregó el control del canal de Panamá. Bueno, hagan la cuenta sencillita. Si fue en 1903, ¿sí? Que se separó Panamá y el canal se terminó perdón, y el canal se terminó en 1912 y fue una vigencia de 100 años. Entonces el control del canal de Panamá, hasta cuándo se cedió nuevamente a los panameños, teniendo en cuenta que el acuerdo duraba 100 años. Entonces, ¿quién me puede decir? Bueno, pues si se termina en 1912 y son 100 años, entonces básicamente terminaría en el 2012, ¿sí? Entonces, como vemos, hasta hace muy poquito los panameños, nuevamente recuperaron el control del canal. Ahorita pues el gobierno de Panamá está haciendo lo que es la ampliación del canal, porque el canal de Panamá ya es obsoleto. O sea, en su época se estuvo diseñado para el barco más grande, pero el barco más grande que teníamos a principios del siglo XX, en la década de los 10. Y obviamente, pues en la actualidad muchos barcos no pueden pasar por el canal de Panamá. Entonces, una de las consecuencias también directa de la guerra de los 1000 días fue la separación de Panamá. Entonces también tenemos heredada también la Constitución del 86, que fue una de las más longevas, ¿sí? Y también entonces después de lo que fue la guerra de los 1000 días hubo cierta tranquilidad política en el país. Entonces ya les dije que teníamos un bipartidismo, ¿cierto? Entonces, Juan Camilo, ¿cuáles eran esos dos partidos que gobernaron al país por más de toda la mitad del siglo XX? Si dijimos que eran bipartidistas, que eran dos partidos, ¿cuáles eran esos dos partidos, Juan Camilo? Juan Camilo. Señor. Entonces, si habíamos dicho que Colombia estaba en un bipartidismo, es decir, que era gobernada por dos partidos, ¿cuáles eran esos dos partidos que gobernaban en aquella época? Que todavía los ten... ¿Cómo? No sé, profe. Bueno, que no se me olvide, entonces era el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿sí? Fueron los dos partidos que, acuerden que la guerra de los 1000 días lo ganan los conservadores, entonces se redacta una constitución conservadora, ¿sí? El presidente era conservador, que era Rafael Núñez. Claro que Rafael Núñez es lo que llamaríamos un voltearepas. ¿Por qué? Porque Rafael Núñez empieza en el partido liberal, pero después se pasa para el bando conservador y termina siendo un presidente conservador. Bueno, de ahí en adelante, entonces hay cierta estabilidad política en el país y transcurre lo que se conoce como la República Liberal y la hegemonía conservadora, ¿sí? Que fueron dos periodos de tiempo en que se alternaron gobiernos solo de conservadores y gobiernos solo de liberales, ¿sí? Esta fue la otra etapa que tuvo nuestro país. Y pues en cada uno de ellos pues fue muy distinto, digamos, el desarrollo que tuvo el país. Y algo importante, en estos primeros siglos, o en estas primeras décadas, del siglo XX, entonces empezó Colombia, digamos, a desarrollar unas exportaciones que todavía las tenemos, ¿sí?
Por ejemplo, a principios del siglo XX Colombia empezó a exportar lo que es el petróleo y el carbón, ¿sí? Que como ustedes saben, entonces Colombia todavía la mayor parte o el grueso de nuestras exportaciones sigue siendo precisamente el carbón y el petróleo. También en esta época se empezó a exportar masivamente lo que es el café, ¿sí? El banano, es decir, productos que todavía nosotros seguimos exportando. Algo también importante, ¿sí? El café se convirtió en un motor de desarrollo grandísimo para nuestro país, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo. El primer automóvil que llegó a Colombia no llegó ni a Bogotá, no llegó ni a Medellín, sino llegó al eje cafetero, ¿sí? Entonces ahí nos podemos dar cuenta la importancia que tuvo el café para el desarrollo del país, ¿sí? En esa época se decía que Colombia tenía dos oros negros. Uno era obviamente el petróleo y otro era el café. El café, ¿por qué? Porque ustedes saben que el café cuando se tuesta y se muele pues es negro. Entonces se decía que Colombia tenía dos oros negros. En esa época uno era el petróleo y otro era el café. Y eso entonces sirvió para que todo el campo colombiano se desarrollara, ¿sí? También sirvió para que se construyera la primera infraestructura para sacar el café, ¿no? Porque, o sea, si se exportaba café se necesitaba sacar, entonces se necesitaba traer el café desde los departamentos y los municipios cafeteros a los puertos. Entonces ahí es cuando se empieza a desarrollar, por ejemplo, lo que es las líneas de ferrocarriles, ¿sí? Se empiezan a desarrollar también los primeros puertos. Entonces el café fue un importante motor para la economía de nuestro país, ¿sí? También ahí es cuando se crea la Federación Colombiana de Cafeteros de Colombia, que todavía existe, ¿sí? Que es una institución importante, pero no tan importante como lo fue en las primeras décadas del siglo XX, porque en las primeras décadas del siglo XX la Federación de Cafeteros de Colombia era la institución más importante que tenía el país. También en esta época es que se crean íconos como Juan Valdés, que se convertiría, digamos, en el símbolo de lo que es el café colombiano, ¿sí? Y en todas estas épocas entonces se dan muchos avances económicos, sociales en el país. Por ejemplo, cuando Panamá se separa, Estados Unidos le da una compensación a Colombia, ¿sí? Esto se conoce como la danza de los millones, ¿sí? Entonces Panamá se separa, pero entonces los Estados Unidos le dicen, bueno, vamos a compensarlo Colombia por la pérdida de Panamá y que nosotros acá negociamos lo del canal. Entonces se le dieron varios millones de dólares al Estado colombiano, pues que para la época era pues muchísima plata. Es más, si aún todavía $1 millón es mucho, imaginen, en esa época eran 20 y pico de millones, 23 millones de dólares que daba Estados Unidos de compensación a Colombia. Entonces eso sirvió para que el país tuviera muchos cambios también, pues como prácticamente era la primera vez que se veía tanta plata en nuestro país, el gobierno colombiano también llama una misión de economistas, ¿sí? Y varios expertos en desarrollo, que se llamó la misión Kremener. La misión Kremener básicamente que era, bueno, tenemos todo este poconón de plata, tenemos todo este poconón de millones, ¿en qué lo vamos a invertir? ¿Sí? Entonces la misión Kremener, que era una misión económica y también para planear el nuevo desarrollo del país, entonces sugiere hacer muchas inversiones, sugiere también crearlo del Banco de la República y básicamente pues da unas ideas para modernizar la economía del país. También se realizan bastantes obras de infraestructura. Entonces la pérdida de Panamá pues también significó en este caso una compensación económica que fue conocida como la danza de los millones. Y entonces después de la hegemonía conservadora viene también la República Liberal, que fue entonces otro periodo de tiempo, ¿sí?, en que gobernaron los liberales, ¿sí? Entonces también se hicieron
diferentes obras de infraestructura, pues en estas primeras décadas del siglo XX lo que fue el carbón, el petróleo y especialmente el café impulsaron mucho el desarrollo de nuestro país. La misión Kremener, que como les decía que fue la que se llamó para ver qué se hacía con tanta plata de la compensación por la pérdida de Panamá, entonces se crea lo que es el Banco de la República, ¿sí? Se hace entonces se mejoran y se crea nueva infraestructura para transporte. Entonces ahí tenemos, se moderniza el puerto de Cartagena, se moderniza el puerto de Buenaventura, ¿sí? Empiezan a aumentar entonces lo que son las importaciones, ¿sí? Los productos que vienen de otro país hacia Colombia, y también las exportaciones, es decir, los productos que se mandaba de Colombia hacia otros países. Bueno, entonces pasan estas décadas en que cada uno de los gobiernos, tanto liberales como conservadores, pues realiza diferentes reformas, ¿sí? Algo importante, o sea, liberales y conservadores tenían ideas completamente distintas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos partidos tenía ideologías sociales, políticas, económicas muy distintas uno del otro. Pues por eso se termina dando la guerra de los 1000 días, y por eso es que se sigue presentando un conflicto bipartidista en las siguientes décadas. Pongamos un ejemplo sencillo, ¿sí? Los liberales tenían una ideología, como su mismo nombre lo dice, más liberal. Entonces ellos propiciaban o promocionaban mucho lo que era las libertades individuales. Entonces ellos hablaban de libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de prensa, ¿sí? Cosa que los conservadores no hablaban. Para los conservadores era muy claro que Colombia era un país católico, apostólico y romano, ¿sí? Entonces el Estado y la Iglesia no estaban separados para los conservadores. Entonces para los conservadores existió algo que se conoció como el concordato, es decir, un acuerdo que había entre la Iglesia católica y el gobierno colombiano, mientras que los liberales, entonces ellos propiciaban mucho más lo que era la libertad de pensamiento, la libertad de culto, ¿sí? Es decir, para los liberales, listo, usted es católico, está bien, usted es evangélico, está bien, usted es ateo, está bien, ¿sí? Y ellos propiciaban que el Estado y la Iglesia estuvieran separados, es decir, la Iglesia se ocupa de los asuntos de la fe, de los asuntos del alma, y el Estado se ocupa de lo que es los asuntos de gobierno, mientras que para los conservadores el Estado y la Iglesia estaban unidos. Por ejemplo, si ustedes miraran los colegios públicos de hace 30 años, ¿sí? Bueno, de pronto sí, más o menos 30 años, casi todos los colegios públicos en Colombia estaban manejados por sacerdotes o monjas, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de los acuerdos del concordato, ¿sí?, de ese acuerdo entre Iglesia y Estado que propiciaron los conservadores, ¿sí?, pues fue entregarles el manejo de la educación a la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hace 50 años, entonces veríamos que la mayoría de colegios del país estaban manejados por sacerdotes o monjas. Eso fue parte también del concordato, ¿sí? Mientras que los liberales entonces querían un Estado más laico. Entonces, cuando hablamos de Estado laico, entonces es un Estado que está separado de la Iglesia, es decir, donde Iglesia y Estado están separados, mientras que los conservadores entonces sí querían un Estado donde la Iglesia estuviera presente en muchas de las decisiones, ¿sí? También, como les decía, los liberales entonces propiciaban mucho lo que era la libertad de expresión, la libertad de conciencia, ¿sí?, mientras que los conservadores no. Entonces, durante los gobiernos conservadores, muchas de estas libertades de expresión, de prensa, ¿sí?, de opinión, pues fueron cortadas, ¿sí? Ellos entonces, cuando estaban los gobiernos conservadores, entonces
la mayoría de prensa, de radio, de la información era de tinte conservador, ¿sí? Entonces todos estos conflictos que hubo durante estas décadas entre los liberales y los conservadores pues vienen a estallar en lo que se conoce como la violencia en Colombia, que se da el 9 de abril de 1948. Entonces el 9 de abril de 1948 se da lo que se conoce como el Bogotazo, ¿sí? Lo que se conoce como el Bogotazo. Y entonces el Bogotazo, del Bogotazo se desprenden muchos acontecimientos que terminan dando origen a lo que se conoce como la violencia en Colombia, que todavía no ha terminado. ¿Por qué? Porque el hecho de las guerrillas como las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, todas son guerrillas que se desprenden precisamente de estos acontecimientos de la llamada violencia en Colombia, ¿sí? Y pues ese va a ser el tema que vamos a ver, muchachos. Les queda también una tareita, un trabajo, pero antes de decírselos, ¿están todos presentes? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Sí, señor. Eso, sí que no me haya quedado de acá hablando solo, que ya estén todos dormidos. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea que les queda, muchachos? Entonces van a consultar, ¿sí? Yo ya les hablé un poquito, pero ustedes me van a ampliar el tema. ¿Qué fue la hegemonía conservadora y qué fue la república liberal? ¿Listo? Entonces, ¿qué fue la hegemonía conservadora? ¿Qué fue la república liberal? Como nos volvemos a ver el viernes, ¿sí? Entonces, ¿Me puede repetir, profesor, por favor? bueno, listo. ¿Qué fue la hegemonía conservadora y qué fue la república liberal? Acá lo voy a escribir también en el chat. Listo. Entonces, ¿qué fue la hegemonía conservadora y la república liberal? Entonces, esa es la tarea, muchachos. Ya la acabo de escribir ahí en los comentarios. Entonces, ahorita les voy a dejar también la guía sobre la violencia en Colombia. Entonces el viernes que nos volvemos a ver, entonces reviso la tarea o tomo nota de la tarea, ¿sí? Y también entonces recibo todas sus dudas, sus inquietudes acerca de la guía de la violencia en Colombia, ¿sí? Entonces ahorita más tarde la cargo en el grupo de sociales para que ustedes la puedan descargar. También la voy a subir en el grupo de WhatsApp. Entonces en estos días vayan consultando, vayan leyendo, y si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, ¿sí? Aclaración, entonces el viernes que nos vemos a las 9 de la mañana, entonces recibo por favor sus dudas y sus inquietudes. Listo, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Sí? Algo que quieran que les aclare, entonces recibo por favor sus preguntas. ¿Para cuándo es que es la tarea? Bueno. bueno, listo. Entonces, la de consultar qué es la hegemonía, excelente pregunta. ¿Qué fue la hegemonía conservadora y qué fue la república liberal? Entonces la vamos a dejar para el viernes. ¿Listo? Profe, ¿tenemos que tener ya avanzada la guía para este viernes o solo las preguntas? Listo, perfecto. Bueno, excelente pregunta. Entonces, la guía, o sea, la que vamos a dar ahorita, que es la del primer tema, que es la violencia en Colombia, esa guía la van leyendo, ¿sí? O sea, estos días la van leyendo,
si quieren la pueden ir desarrollando, ¿sí? Y la idea es que el viernes que nos veamos, entonces ustedes me traigan sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. No necesita estar desarrollada ya la guía, ¿sí? Lo que sí les pido que debe estar es ya leída, ¿sí? Entonces tengan ya leída la guía. Entonces el viernes que nos vemos, entonces ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud ahí de la guía, pues me la hacen saber en la reunión, ¿sí? Entonces, tranquilos con la guía que se les va a dar, que no es para este viernes, o sea, tengan la leída, eso sí, tengan la leída para este viernes, y lo que sí sería para el viernes es esa tareita, o sea, consultar qué fue la hegemonía conservadora y qué fue la república liberal. Listo, eso sería entonces, muchachos. Nos veríamos entonces el viernes, con esa consultica. Y ahorita entonces lo comunico también en el grupo. Igualmente, muchachos, todos me escribieron ya la asistencia en los comentarios, ¿sí? Todos ya colocaron su nombre en los comentarios, porque acuérdense que esta va a ser... señor. Bueno, entonces, Fernanda, entonces escribe por favor tu nombre en los comentarios, es que esta es la forma en que voy a llevar yo la lista de asistencias, ¿sí? Y como tú llegaste un poquitico tarde, pues les decía también que pues les voy a tener en cuenta precisamente su asistencia, ¿no? Su asistencia para... Bueno, profe, no me conectaba. ¿Sí? Entonces les voy a tener yo en cuenta su asistencia, pues también pues para darles una nota apreciativa también al final, ¿no? Porque pues no es lo mismo, digamos, ustedes que están asistiendo, ¿sí? A las clases, a los que no están asistiendo. Entonces por eso, por favor, coloca entonces tu nombre en los comentarios para poder llevar la lista de asistencia. ¿Listo? Fernanda, entonces escríbelo ahí y así yo puedo llevar bien la listica. Listo, chicos, entonces la tarea para el viernes es esa. Entonces consultar qué fue la hegemonía conservadora, qué fue la república liberal, ir leyendo la guía, no necesariamente irla trabajando, pues por eso se les da un mesecito también para que la desarrollen. También pues tenemos en cuenta que no es el único trabajo, sabemos que va a haber guía de química, que va a haber guía de matemáticas, que va a haber guía de las demás áreas. Entonces tranquilos, entonces para este viernes esa consultica y vayan leyendo la guía, y también el viernes entonces recibo sus dudas y sus inquietudes. Listo, muchachos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Entonces nos veremos el viernes a las 9. Listo, entonces que tengan